vamos a trabajar hoy lo que había quedado pendiente, que era lo de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y por qué había quedado pendiente? Era porque es un tema bastante amplio, un tema que tiene muchísimas explicaciones y que además es, digamos, casi un poco más de la mitad de la población del país. Guatemala es un país con una población indígena bastante amplia, el segundo de América Latina con una población indígena grande, ¿no? El primero es Bolivia y pues de ahí está Guatemala, de ahí está Perú, Ecuador y México. Pero esos países, pues aunque no reconocen tácitamente a los pueblos indígenas como parte de sus estructuras, ¿no?, de sociales y políticas, Guatemala tampoco lo hace de una manera muy explícita, ¿verdad? Solo se queda a nivel de las comunidades indígenas. Eh, pues el hecho de que sea una población tan grande tampoco significa que se haya conocido y reconocido también todos los derechos de los pueblos. Es decir, esa superioridad o grandeza, digamos, numérica no ha tenido su correspondencia en alcances políticos y en alcances sociales. Todavía, pues en Guatemala se percibe en varios lugares que hay un proceso de asimilación de los pueblos indígenas y de autoasimilación de los pueblos indígenas. Cuando, por ejemplo, las personas deciden deliberadamente olvidar su idioma, olvidar su cultura, incluso si leemos, por ejemplo, a Guzmán Bocler, ¿no?, que en este libro La interpretación social de Guatemala que hace con Jean-Luc Hebert en los años 60. Es un libro que devela muchas cosas muy interesantes de la relación que existe entre los diferentes sectores étnicos, digamos, de Guatemala, y posiciona por ahí un colectivo que cada día crece más y que parte de la negación del ser indígena, que es, según Guzmán Bocler, ¿no?, el ladino o el mestizo, es decir, nosotros, ¿no? Nuestro colectivo que parte de la negación del hecho de ver en el indígena a su pasado, a sus raíces y a su existencia. Es ese pasado que quisieran todos dejar ahí para pasar a ser parte de la modernidad occidental y ser, por así decirlo, más blancos, ¿no?, más occidentales, menos indígenas, ¿no?, menos mayas. Entonces, esa lucha, digamos, que también es negada por muchas, desde la izquierda hasta la derecha, se niega esa realidad de negación étnica, cultural de los mestizos, pues es lo que ha permeado también la vida de Guatemala desde hace mucho tiempo. Y ahora, pues, esa es mi perspectiva muy personal también, tiene que ver con esa transmutación de la identidad indígena hacia lo mestizo, lo ladino, ¿no? Es decir, se tiende cada vez más a negar, hasta por parte de los mismos pueblos indígenas, por una cuestión estratégica, administrativa, política, para avanzar más en la vida, ¿no?, y en la estructura social, se tiende a negar la indigenidad. O sea, hay algunas personas que empiezan a revitalizarlo y su ser indígena es un proceso que ya se ha dado en otras partes del mundo, por ejemplo en Nueva Zelanda, en Australia, pero en América Latina es el ser negado, ¿no? El ser negado son los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Bolivia, ustedes no sé si vieron ahora que llegó la nueva presidenta, que quitaron a Evo Morales de manera abrupta, pues llega una nueva presidenta que pretende, digamos, negar, incluso hasta en su imagen personal, su ser indígena, desde el hecho de tener un cabello con un tinte rubio, ¿no?, y de tener también un nombre que no es un nombre, eh, digamos, típico de los pueblos indígenas, y de tratar de reivindicar valores occidentales sobre esa indigenidad que fueron construyendo durante años con el gobierno de Evo Morales. Pues es algo duro, ¿no? Es una situación complicada que tiene mucho que ver con nuestra estima nacional y con nuestra vida personal, la vida de la mayoría de nosotras y nosotros en este continente. Parte de ese negar el ser indígena, incluso los criterios de belleza, los criterios de inteligencia, ¿no?, los criterios económicos, parten en su mayoría del hecho de negar esa indigeneidad. Es decir, tenemos que dejar de ser para ser algo diferente. Incluso lo pueden ver ustedes en las redes sociales, ¿no?, en esos memes desafortunados o en esas explicaciones desafortunadas que dan algunas personas de su ser, cuando ponen a alguna persona fea, por ejemplo, casi siempre la relacionan con su apariencia indígena. O por otro lado, también establecen criterios de la pigmentocracia, ¿no?, cuando hacen aquellas bromas acerca del color y la paleta de colores.
y cuando las personas de un color de piel diferente, pues son las más pobres o las más, en términos peyorativos, no corrientes, por así decirlo, tienen que ver siempre con el color de la piel. Entonces, esas visiones tan severas, no tan duras, cerradas, son parte de nuestro pasado colonial y de esa discriminación que existe contra los pueblos indígenas. Pero eso significa también algo, y significa que los pueblos indígenas como tales han empezado a surgir desde hace ya algún tiempo organizados y se han transformado en una amenaza para el poder establecido y para ese gran paradigma que existe en el mundo, que es el de la blancura hegemónica, que yo no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez, pero se establece, digamos, en estos tiempos modernos o posmodernos, ¿no? Del siglo XXI, una visión del ser bello o del ser aspiracional al que quisieran llegar todas las personas en el mundo, y que es blanco, heterosexual, cristiano, eh, adinerado o adinerada, ¿no? Y por lo regular no tiene nada que ver con los grupos discriminados o segregados de la sociedad. En África pasa lo mismo, ¿no? Incluso es algo terrible ver, por ejemplo, cómo en África venden algunas cremas para blanquear la piel. O que se supone que la persona más bella es la persona que tiene menos rasgos africanos. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque es el racismo que está detrás de todo eso. Es el paradigma de la blancura hegemónica. Es una vida aspiracional hacia un modelo que pues se ha ido vendiendo y se ha ido metiendo en nuestras vidas y en nuestros inconscientes. Antes era por la parte de la cultura, ahora es por los medios de comunicación y pues eso marca todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso los derechos de los pueblos indígenas es un tema toral, digamos, para explicar la realidad de países como Guatemala, nuestra realidad, nuestro mundo, nuestra perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, por acá está en la plataforma, ustedes van a encontrar el texto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue realizada por la ONU en el año 2007, y por otro lado el contenido de la clase de hoy, ¿no? Que es esto que está por acá. Solo quiero ver algo. Aquí estamos. Bueno, ¿qué es esta declaración y cómo surge, no? Primero, como una declaración, ustedes sabrán que tiene que realizarse después un documento para hacerla vinculante. Esta declaración tiene algunas características muy puntuales y muy interesantes también porque se da en un proceso larguísimo de negociación. No es un proceso de corto aliento, sino que es un proceso de negociación amplio y que ha llevado incluso varias generaciones de activistas indígenas en el mundo. Los pueblos indígenas de Guatemala se han integrado a este proceso a través de sus activismos o de sus representantes. Y por otro lado, también todos los pueblos indígenas del mundo han establecido una gran alianza para lograr mover a la ONU a firmar esta declaración. Pero fue algo bastante trascendental, digamos, en términos de la política internacional y los derechos humanos, porque después de la Carta de la Declaración de la Autodeterminación de los Pueblos en 1960, la ONU no reconocía a ningún otro pueblo en el mundo, ni reconocía tampoco el derecho a la libre determinación para ningún otro pueblo en el mundo, como sí lo hizo con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces aquí es donde radica la importancia, digamos, de esta declaración. Es una declaración que mueve, a, en el mundo hay 370 millones de habitantes que pertenecen a los pueblos indígenas. Es una población amplia, no es un grupo reducido, sino que es amplísimo. Y en América Latina, pues forman parte de las colectividades sociales de cada uno de los países. Y en países como Guatemala, aún más, pues la mitad de la población está en este sector, digamos, en este gran pueblo que son los pueblos indígenas de Guatemala. Entonces, por eso esta declaración es una declaración trascendental. Para un país como Guatemala también significa muchísimo. Y para los pueblos indígenas en el mundo también ha significado muchísimo, ¿no? Y es un proceso largo. Bueno, por acá les pongo esto, la larga historia de la declaración, ¿no? Primero, ¿cómo empieza a hablarse de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo? Antes era un tema negado, ¿no? Porque la idea era, desde mediados con todo el estado de bienestar y finales de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a ver a los indígenas, pero no con el objeto de reivindicar sus culturas, sino con el objeto de desarrollarlos, es decir, en términos occidentales, y aunque suene bien feo, de civilizarlos, ¿no? Integrarlos a la vida del mundo, ¿no? A la vida occidental.
porque se suponía que había un paradigma de desarrollo en el mundo que era el del primer mundo. Era de esos países occidentales que tenían acceso a todos los recursos, que estaban teniendo todos los adelantos en términos de la política, de la filosofía, de lo económico y toda la generación de riqueza que daba el hecho de estar integrado a ese gran mundo del occidente, ¿no? O lo que relatan los teóricos de la teoría norte-sur o del centro-periferia, a todo ese norte desarrollado. Se suponía que los pueblos indígenas tenían que integrarse a esto, es decir, dejar a un lado sus costumbres, dejar a un lado sus vidas, sus trajes, sus visiones, sus cosmovisiones, para civilizarse. Esa es la perspectiva del mundo. Y todavía priva en algunos lugares, como Guatemala existe, ¿no? Yo me he encontrado con personas profesionales incluso, que tienen unas visiones bien anacrónicas con relación a los derechos de los pueblos indígenas y sí consideran a la mejor usanza del darwinismo social de finales del siglo XIX que los pueblos indígenas tienen que civilizarse. Esa es su perspectiva torcida, ¿no? Pero al final es lo que existe. Entonces, a finales de los 70 inician las conferencias contra el racismo y la discriminación. Esto se da en ONU, pero también en América Latina, los antropólogos de los grupos de antropología mexicanos y europeos, también bolivianos, peruanos, se reúnen y hacen algo que se llama las conferencias de Barbados. En esas conferencias de Barbados se empiezan a hablar sobre la realidad de los pueblos indígenas y se dan cuenta que hay un mal que ha operado en toda América Latina y en el mundo desde hace mucho tiempo y que es llamado el indigenismo, que el indigenismo no es más que los hombres blancos guiando los destinos de los pueblos indígenas, es decir, enseñándoles a ser indígenas. ¿Qué pasaba entonces? Se necesitaba darle la voz a los pueblos indígenas, darle la voz, el poder y la autoridad sobre sus vidas. Y aquí es donde entonces surgen los derechos de los pueblos indígenas como tales. Ellos eran los portadores de sus propios derechos. Y en este contexto es donde también va surgiendo la visión en la ONU de la lucha contra el racismo y la discriminación. Si en América Latina se vivía con el indigenismo, en Europa, donde hay también pueblos indígenas, en Asia también donde hay pueblos indígenas, se vivía en un contexto de discriminación, de reservaciones, de exclusión de la vida de las sociedades, de los pueblos indígenas. Eran los colectivos negados, ¿no? Y pues empieza la ONU a tener esas conferencias. Era algo que la ONU tampoco aceptaba de una manera muy clara, ¿no? Muy específica. No les parecía tampoco el tema este de la discriminación, pero los pueblos indígenas empiezan a tomar esos espacios. En un principio, pues la visión occidental era la de folclorizar la lucha de los pueblos indígenas, es decir, era algo vistoso, algo llamativo, algo de trajes, de colores, de plumas, de tambores, pero no era una situación de que alarmarse, ¿no? Sino que eran los pueblos indígenas pidiendo sus derechos. Ya en 1982 se crea un grupo de trabajo en la ONU, donde el Consejo Económico y Social pues, convoca un grupo de trabajo para que empiecen a hablar sobre la situación de los pueblos indígenas. Y después de 12 años empieza también la idea de crear una declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Era algo que resultaba explosivo para los estados occidentales, que los pueblos indígenas estuvieran hablando de su derecho a la libre determinación. Y en el 94 se crea otro grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de la declaración. Esta es una perspectiva bastante común, digamos, cuando se está negociando con el poder, y es que se crean comisiones para la discusión de la creación de algún instrumento o para la reivindicación de derechos. Lo mismo sucede en todas las negociaciones que ustedes pueden ver, por ejemplo, ahora en la universidad o que pueden ver en el Estado. Siempre que hay un grupo luchando por derechos, va a aparecer una comisión para discutir, una mesa de negociación, ¿no? Para discutir sus derechos. Pero en el 94 van dándose otras situaciones, ¿no? En el 92 también. Surgen las celebraciones por parte de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas. Se crea el año de los pueblos indígenas, el Día de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto y posteriormente el Decenio de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué era que había tanta atención a los derechos de los pueblos indígenas? Y la hipótesis que manejan muchos antropólogos y también sociólogos y politólogos indígenas es que la ONU empieza a percibir esa potencialidad de los pueblos indígenas de su rebelión, ¿no? De la transformación de la realidad. Y es necesario entonces ir dándoles algunas cuotas para ir reivindicando sus derechos y de esta manera también ir difuminando sus luchas. Surge algo que se llama el multiculturalismo light, ¿no? O el multiculturalismo cosmético, es decir, la celebración de los derechos de los pueblos indígenas,
pero no la transformación de las estructuras políticas ni económicas en los estados donde los pueblos indígenas habitan. Y pues se va hablando todavía de la declaración. Esta era otra lucha que había ahí, ¿no? Que era la lucha por una declaración universal. Entonces los pueblos indígenas demandaban por una declaración y la ONU lo que hacía era darles fechas de celebraciones, les daba cooperación internacional, compraba sus activismos y les daba espacios, digamos, para que se deliberara sobre los derechos de los pueblos indígenas. De alguna manera la ONU también si no en su corazón, digamos, en su parte más profunda, empieza a aceptar los derechos de los pueblos indígenas como una situación bastante vistosa, ¿no? Y que algo que podía ir dando resultados en el futuro. Por aquí ustedes, como son sociólogas y sociólogos, pues un poco, ¿verdad?, de las razones sociológicas y políticas. ¿Por qué es que se empieza a dar tanta atención a los derechos de los pueblos? Y es que en 1989, ¿verdad?, del 89 al 91, con los procesos del Glasnost y la perestroika, el bloque socialista y la situación de la URSS empieza a verse cuestionada. Para finales de los 90, de los 80, perdón, la URSS ha caído ya como potencia política y económica en el mundo. ¿Qué pasaba entonces con todas las luchas proletarias de las internacionales y las solidaridades internacionales? Se iban a quedar sin respaldo, ¿no? Y este respaldo era el que recibían los grupos de sindicatos, las guerrillas revolucionarias, los grupos subversivos, digamos, en algunos países. No iban a tener más esa cuestión de clase que les iba a apoyar o les iba a dar un vínculo internacional con una potencia que les respaldara, que en este caso era la URSS. Por ahí empieza entonces a surgir algo o un nuevo actor político que antes no estaba, y son los pueblos indígenas, ¿no? Es el sujeto político. La situación de los pueblos indígenas y la historia de los pueblos indígenas y su activismo en Guatemala es muy interesante. Un buen grupo de los pueblos indígenas se va con la URNG, con la ORPA y el EGP, y activan con ellos, pero tienen que de alguna manera entregar su conciencia, señalando que primero va a estar el tema de la clase y después el tema de lo étnico. Y por otro lado hay otro buen colectivo que se queda del lado de la cultura, que no se van a la lucha con la guerrilla, pero que quedan en la parte de la lucha cultural, que son los que sí creen en la etnicidad, que sí creen en el racismo, que sí creen en estas situaciones y que las reivindican. Entonces estos dos grupos, digamos, durante todos los años 70 y 80 van desarrollándose en tensión, también son eliminados, son ejecutados por la política contrainsurgente. Y después, en los 90, pues vuelven, ¿no?, como un nuevo sujeto político. ¿Qué es lo que marca este surgimiento de los pueblos indígenas en América Latina? Y es que en 1992 se celebran los 500 años de la venida de los españoles al continente. ¿Y qué sucede acá? Entonces sucede que hay una gran cadena de manifestaciones a lo largo de toda América Latina, donde los pueblos indígenas van surgiendo como nuevo sujeto político. Y se puede ver por primera vez que son colectivos amplísimos, que es mucha gente la que está reivindicando su identidad indígena. Desde la Patagonia hasta el norte de México, los pueblos indígenas estaban demandando sus derechos. Por otro lado, también los sociólogos como Immanuel Wallenstein, que habla del sistema mundo, crea en el sur de México un centro de estudios, el Centro de Estudios Immanuel Wallenstein, y señala que los nuevos sujetos políticos para el nuevo contexto, es decir, para los años 90, lo que quedaba, y para el año 2000 y las próximas décadas, iban a ser los pueblos indígenas, porque eran los colectivos que estaban organizados alrededor de algo que había estado resiliente durante todos esos 500 años, que era la identidad indígena, es decir, el ser indígena, el ser maya, el ser quechua, el ser aymara, son unas claves, digamos, de reivindicación cultural y de lucha cultural que los habían unificado y mantenido en resistencia durante tanto tiempo. Entonces se hablaba de esos 500 años como los 500 años ya no de la hispanidad, sino los 500 años de resistencia, resistencia indígena, negra y popular. Entonces era la visión de la lucha cultural, la lucha económica, la lucha política. Por otro lado, también aparece Rigoberta Menchú, ¿no?, que es nombrada como Premio Nobel de la Paz en 1992. A Rigoberta Menchú en Guatemala pues se le tiene una mala prensa, ¿verdad?, por parte de las élites oligarcas y también de muchas élites raciales que la niegan, digamos, con todos sus alcances. Sin embargo, en el mundo pues tiene mucha presencia, ¿no?, porque también es la cara visible, digamos, de esa lucha indígena en el continente. La cara visible de la indigeneidad es mujer, víctima de la guerra, y por otro lado, pues es también reivindicando los derechos de los pueblos, es una mujer maya quiché.
y pues se logra, por así decirlo, encarnar y volverse el icono de la lucha indígena en el continente. Y por otro lado, en la ONU también se empieza a hablar de los derechos humanos como nuevo paradigma, es decir, lo que iba a regir en este contexto, donde el neoliberalismo también había saltado con el consenso de Washington para la parte económica, pero los derechos humanos también surgían como contraparte de todo esto. Otro hecho significativo y que se da en América Latina, y es que el 1 de enero de 1994, una noche, un día antes de que el presidente, no sé si era Fox en ese momento, pero el presidente mexicano, o era Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, era uno de los presidentes mexicanos que iba a señalar que México ya era un país de primer mundo, porque la pobreza y se podía ver el desarrollo económico y social en los estados del centro y del norte. Sin embargo, en el 94 pues surgen los zapatistas haciendo una rémora, digamos, de una, encontraba un parangón con la lucha de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana de 1912 al 17. Y pues ellos reivindican la lucha campesina y la lucha indígena, porque dicen, no, antes de ser parte del primer mundo, estamos nosotros aquí. Y nosotros aquí somos los más pobres, somos los discriminados, somos los que vivimos en la miseria del país. Incluso hay lugares en el sur de México donde las personas están muriendo de hambre, ¿no? Es la pobreza, es muy al estilo Guatemala, ¿no? Pues, el sur de México se parece bastante a Guatemala en ese sentido. Y es precisamente el espacio indígena. Entonces señalaban que había un racismo y una discriminación por parte del Estado mexicano y que la única manera de lograr la autonomía y la transformación era a través de la guerra. Pues se levantan los zapatistas, ¿no? Es otro hito de la indigenidad en el continente. Es decir, apareció por ahí, como dice la canción de un que reivindicaba el subcomandante Marcos, ¿no? Nació un indio armado en las montañas del sur de México. Y pues bueno, surge entonces la visión del multiculturalismo cosmético como válvula de escape por parte de la ONU. ¿Qué sucede entonces? Donde hay posibilidades de un levantamiento indígena, donde hay posibilidades de transformación de las situaciones, de las estructuras, ahí es donde va la cooperación, con proyectos para reivindicar la cultura, con proyectos para reivindicar el desarrollo eh, rural, con proyectos a veces dispersos, con proyectos a veces extraños, ¿verdad? Proyectos para reivindicar los sitios culturales, donde se ve que hay mayor organización, llega un proyecto. Y los proyectos van transformándose también en esta manera de disipar un poco el activismo y las posibilidades de la lucha de los pueblos indígenas. En países como Ecuador, por ejemplo, la CONAI ha expulsado en varios espacios a la cooperación internacional, pues se percibe que existe esta visión multicultural y esta necesidad, digamos, de sofocar las demandas indígenas a través de la compra, de las voluntades, la compra de los activismos. Y pues bueno, ese es el contexto de la declaración, ¿no? Eso es lo que se da durante todos los años 90. Pero la declaración no sale sino hasta el 2007. Es decir, fue un proceso larguísimo, extenuante, cansado. Incluso fue desde 1982 hasta el 2007. Pasaron más o menos 3 generaciones de activistas indígenas. Y al final, pues lo logran, ¿no? Logran que la ONU se mueva a dar esta declaración. ¿Quiénes eran los países que estaban en contra? Pues regularmente, y no era nada curioso, digamos, los países que estaban en contra de todo lo que tuviera que ver con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas eran Australia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, ¿no? Son los países que están a favor de la visión más colonial y que percibían en una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas la posibilidad de una gran ola de secesiones en el mundo, es decir, un proceso de autodeterminación amplio. Y pues surge al final la declaración en el 2007. Guatemala jugó un papel importante en este sentido. Eh, las hipótesis para el papel de Guatemala en esto, siendo Guatemala un país como es, donde todavía las élites, digamos, oligarcas dominan mucho la política nacional, donde hay un racismo cruel, digamos, en el país, que todavía se ha ido difuminando, pero que todavía existe. ¿Cómo era posible que un país como Guatemala estuviera actuando de manera tan positiva alrededor de una declaración? Y era que sucedía algo, y es que son parte, por un lado, de la ignorancia de las autoridades y por otro lado, el desdén con el que se ve el tema de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué hacían entonces? Enviaban a un indígena, y en este caso enviaban a personalidades y activismos indígenas como Juan León, por ejemplo, que son diplomáticos de primera línea, mayas,
y que sabían qué iban a hacer. Y ellos llegaban y reivindicaban los derechos de los pueblos indígenas. Entonces Guatemala juega un papel activo alrededor de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hasta muchos países escandinavos les extrañaba la posición tan a favor de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, que incluso parecía fuera de lugar con todo lo que sucedía en el país. Y es lo que también señalan muchos. Dicen, Guatemala tiene una política internacional a veces de primera línea que no es y no corresponde con lo que sucede al interno del país. Pero es parte también de esa desigualdad que existe, ¿no? Existen unos diplomáticos de primer nivel, pero también están los pobres más pobres del continente en este país. Es un país de serias desigualdades y de contrastes muy fuertes. Pero bueno, la declaración al final es ratificada. Esos países que les comentaba son los que se niegan a ratificar y queda pues un instrumento que por acá está, ¿verdad? Es un, también la pueden ver, está en la plataforma. Es un documento amplio que habla casi del artículo 1 hasta el 45 de todos los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, esos son 46, pero digamos, hablan en todo momento de los derechos de los pueblos, hablan de derechos individuales y colectivos, hablan también de los derechos a la cultura, hablan también del derecho a la vida, de los derechos económicos, sociales y culturales y civiles y políticos de los pueblos indígenas. Es decir, tomaron casi que toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la transformaron a derechos de los pueblos indígenas y además le incorporaron los derechos colectivos. Es una declaración muy completa, muy amplia. Es un texto bastante rico, digamos, en términos de derechos. Pero eso también le da algunas, o le genera algunos valladares que va a ser casi que imposible sortear, aunque con lo que se ha visto en los últimos años es probable que lo logren hacer. Y es que hablan también del derecho a la libre determinación y de los pueblos indígenas. Eso significa que contiene la fórmula de la autodeterminación de los pueblos. Esta fue la razón por la cual, la razón principal por la cual Estados Unidos, Canadá y Australia decidieron no ratificarla, ¿no? Porque sabían que a partir de esta declaración iba a haber un proceso de independencias de estados indígenas en el mundo. Sin embargo, no fue así. Hasta ahora lo que ha sucedido es que la declaración está siendo utilizada, aunque los estados también la niegan bastante. Tratan de hacerse, digamos, de la vista gorda con este tema porque es un tema que si lo llegaran a asumir en toda su dimensión, es un tema explosivo, ¿no? Un tema que llevaría a la transformación política y social de las matrices económicas de los países. Si Guatemala se tomara esta declaración como base para legislar, por ejemplo, se transformarían muchísimas cosas en el país. Sin embargo, los activismos de los pueblos indígenas, y eso es también una perspectiva muy personal, han entrado en los últimos años en una espiral de desestructuración. Por un lado, como señala Sidney Tarrow, ¿no? En eso, los ciclos de la protesta. Y la última parte de los ciclos de la protesta es la institucionalización de la protesta. Es cuando a los activistas más prominentes se les da un espacio en el Estado para que sean funcionarios públicos. Se crean entonces las instancias especializadas y de esta manera se integran al Estado a los indígenas. Los indígenas que tendrían la capacidad de transformar las cosas ya no se pueden movilizar con el pueblo, sino lo que hacen es irse al Estado a trabajar. Pero también la potencialidad de los pueblos indígenas la pueden ver ustedes ahora con el tercer lugar que obtiene Codeca, con la campaña política de corto aliento y de bajo costo de Telma Cabrera. Cómo llegan casi a posicionarla como eh, segundo lugar, tercer lugar, perdón, de los candidatos a la presidencia, incluso triunfando sobre otras maquinarias electorales mucho mejor estructuradas y con mucho más dinero. ¿Qué es lo que está detrás de Telma Cabrera? La identidad indígena, la visión maya, la visión de pueblo, los que están siendo oprimidos, excluidos. Pues con ella llegó todo esto. ¿Qué sucedería entonces si la declaración se pusiera en práctica en un país como Guatemala? Muchas cosas se transformarían, muchísimo. Pero obviamente hay también por ahí grupos interesados en que esto no se vea así. Pues bueno, entonces esto lo van a encontrar en la presentación, ¿verdad? Que está acá. Texto de la declaración, por si quieren leerlo, y el contenido de la declaración. Esta declaración, por ser una declaración, no necesita todavía una ratificación por parte del Estado de Guatemala, sino que solo con el hecho de haber señalado que sí estaba de acuerdo, ya es parte de los estados signantes, por así decirlo, aunque todavía no es parte de la legislación interna, pues no se ha transformado en un instrumento
vinculante en términos clásicos, digamos, del derecho. Pues bueno, esto es sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran observar sobre este tema. Bueno, es como estamos por ahí.